texto que vamos a estar viendo en esta noche, esta tarde, noche ya casi. Marcos capítulo 7 del 1 al 23. Vamos a leer este texto, lo voy a leer yo. Ustedes me siguen con su vista y terminada la lectura vamos a orar y vamos a comenzar con la predicación. Marcos 7 del 1 al 23, lo voy a leer yo y ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú eres el que trae lluvia, gran bendición para la tierra. Pero más allá de eso, Señor, eres tú el que trae tu palabra a nosotros, que entra a nuestro corazón. Y hoy quisiera pedir, Dios, por la iluminación de tu Santo Espíritu, para que nosotros juntos como hermanos y hermanas en Cristo podamos ver tu palabra, escudriñar tu palabra y dejar que ella nos escudriñe a nosotros para rendir y doblegar nuestro corazón ante ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gran mayoría, si no es que todas las religiones del mundo, se centran en las cosas que una persona debe de hacer para ir al cielo, para ganarse el favor de Dios, para ganarse la salvación, para sentirse bien.
Y cuando analizamos las diversas religiones del mundo, vamos a encontrar que la mayoría de ellas tienen un código de conducta o de cosas que uno debe de hacer para que Dios o los dioses o la madre naturaleza o alguna fuerza interior nos haga sentir bien, nos haga sentir conectados con Dios o con el más allá o como se le quiera decir. Sin embargo, el cristianismo bíblico enseña algo muy diferente a eso, porque el cristianismo bíblico enseña que es el Señor Jesucristo el que en su obra, estando aquí en la tierra, al vivir y cumplir toda la ley de Dios, al morir por nosotros, por nuestros pecados, al resucitar y volver a ir al Padre, cuando nosotros nos apropiamos de Jesucristo, no hay obra que necesitemos hacer como acabamos de cantar. No hay rito que tengamos que observar, porque lo único que necesitamos es Jesús. Y lo que vamos a ver en este pasaje es algo muy sencillo. Y lo que este pasaje quiere transmitir es que la verdadera espiritualidad es interna. Que la verdadera espiritualidad es la del corazón. Que lo que Dios busca es nuestro corazón. Y para aprender esto, en este pasaje vamos a ver 3 peligros del tradicionalismo. Y cuando usamos esa palabra del tradicionalismo, la usamos de esta manera. La voy a usar para referirme a la religión externa, al legalismo. El tradicionalismo es creer que mi caminar espiritual depende de cosas externas y no internas, y fácilmente nos podemos confundir. Y vamos a tratar de ver cuál es el balance en las Escrituras entre las cosas externas y el corazón. Entonces vamos a ver 3 cosas, y el primer punto que vamos a ver es que el tradicionalismo es hipocresía. El tradicionalismo es hipocresía. En los primeros 2 versículos se juntaron a Jesús los fariseos, dice, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aunque, hermanos, probablemente había escribas y fariseos en la región en la que estaba el Señor Jesucristo. Pero aquí hay una delegación que viene de Jerusalén hasta donde está el Señor Jesucristo. Una delegación de escribas, de fariseos que venían a investigar a este maestro, a este rabí. Querían saber de Jesucristo, que era muy diferente a ellos, muy diferente en lo que enseñaba. Era muy diferente a ellos porque el Señor Jesucristo hacía milagros y ellos van a ver. E inmediatamente encuentran una falta en sus discípulos. Y es interesante, hermanos, cuando vienen estos hombres que se supone que son hombres espirituales e inmediatamente encuentran falta. Y lo que a veces hemos visto, sobre todo en el ámbito de la religión o el religiosismo o el tradicionalismo, es que a veces hay una hipercrítica. Y aquí vienen y ven a los discípulos del Señor Jesucristo y dicen, ajá, hemos encontrado algo mal con ellos, y es que están comiendo con manos inmundas. Ahora, Marcos nos da una explicación para la audiencia gentil, a nosotros que a lo mejor no estamos acostumbrados a esto, porque cuando nosotros pensamos manos inmundas, sobre todo hoy, en nuestro siglo, pensamos en higiene. Pensamos, a lo mejor tenía las manos muy sucias o algo así, pero no es lo que tienen en la mente los fariseos. Marcos explica que inmunda significa que no se habían lavado las manos. Ahora, nosotros nos lavamos las manos por higiene. Aquí, sin embargo, es por otro motivo, como se ve en los próximos 2 versículos, el 3 y el 4. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Hermanos, notemos la frase, aferrándose a la tradición de los ancianos. Tanto los fariseos como todos los judíos que seguían estas costumbres se aferraban
a una tradición. Y la tradición era la tradición de los lavamientos. Y quisiera dejar muy en claro, hermanos, es bien importante que sepamos que esta no era una ley del Antiguo Testamento. Solamente los sacerdotes tenían requisitos, como requisitos ciertos lavamientos. Por ejemplo, aunque no vamos a ir ahí, pero en Éxodo 30 y en Éxodo 40 se nos dice que los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo de reunión, había un lavacro de bronce, y en ese lavacro de bronce tenían que lavarse las manos y los pies también. Y eso era un símbolo de limpieza, de pureza, de santidad, y esto era para los sacerdotes. Pero más o menos 2 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, algunos judíos muy religiosos habían adoptado costumbres sacerdotales porque tenían un celo religioso muy fuerte que se había convertido en algo excesivo y legalista. Ahora, quizá al principio tenían unas buenas intenciones, y la buena intención es, no, mira, los sacerdotes hacen esto, pero nosotros lo vamos a hacer también, porque nosotros debemos de ser tan devotos y tan puros como los sacerdotes, y empiezan a hacer lo mismo, y esto se va convirtiendo en una tradición que finalmente se convierte en las tradiciones de los lavamientos. Estas costumbres se convierten en lo que Jesucristo llama la tradición de los ancianos, y a esto se aferraban los fariseos. Esta tradición consistía en lavarse las manos muchas veces, y de hecho, cuando uno lee este pasaje en el original, dice algo bien interesante, y dice sobre usar el puño, como que se tallaban fuertemente, era lavarse las manos muy bien, pero ahora las manos, los vasos, los utensilios, los lechos. Y cuando una persona no lo hacía de acuerdo a los fariseos, esa persona era ritualmente impura. Y recordemos que en una sociedad como esa, el ser considerado ritualmente impuro tenía muchas repercusiones en la sociedad. Entonces, para ellos era algo muy importante. De hecho, en el Mishnah judío, el Mishnah judío es un libro o libros que recopilan las tradiciones orales de los judíos. Se menciona acerca de un hombre, de un rabino llamado Eleazar, que había sido expulsado porque se había atrevido a poner en tela de duda la costumbre de los lavamientos. Entonces lo tomaban bastante en serio. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces van directo al Señor Jesucristo con una pregunta acusatoria. Tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos. Porque esta cultura, la cultura judía, es una cultura de mucha tradición y la acusación es fuerte. Pero la cultura judía no es la única que pone mucha fuerza en la tradición. Los latinoamericanos culturalmente somos muy parecidos a los judíos en esto, en que ponemos mucho énfasis en la tradición y muchas veces podemos decir, esto es lo que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque es la tradición, porque es lo que me han enseñado, porque es así como siempre se ha hecho y así es como se va a hacer. No sé si alguno de ustedes haya visto, hay un musical que se hizo película, muy famoso, se llama El violinista en el tejado. Y El violinista en el tejado, por lo menos yo no he visto el musical, solamente la película, que es un musical, es una obra maestra de la cinematografía. Y en que por cierto está bastante triste la historia, uno la tiene que ver con pañuelo, no les voy a decir todo lo que pasa, ¿verdad? Pero bueno, cuando empieza la película está el personaje principal, ¿verdad? Y es el padre de familia, de una familia judía que están viviendo en Rusia, y están en esos momentos en donde Rusia los está aceptando, pero están ahí batallando un poquito. Y este hombre que se llama Tevye comienza hablando con una de las primeras canciones, si no es que la primera, sobre la tradición. Y él dice, ¿cómo es que mantenemos nuestro balance en la cultura judía? Dice, la tradición. Y luego dice, me preguntarás, ¿cómo comenzó la tradición? Y luego mira a la cámara y dice, no sé, pero es la tradición. Y como es la tradición, hay que seguirla,
porque la tradición, sabemos quiénes somos y qué espera Dios de nosotros. Y ese pensar, y este musical está hablando de tiempo, la fuerza de la tradición que tenía sobre las personas. No era nada más una costumbre, era prácticamente una ley. Corría en las venas de las personas, y cuando alguien hablaba en contra de la tradición, era algo fuerte, era algo inclusive escandaloso, tanto que una delegación viene desde Jerusalén y lo primero que acusan es: no siguen la tradición. Y ni siquiera una que dijéramos, es algo muy importante, lavarse las manos. Pero para ellos era importantísimo. Así que la cuestión aquí, hermanos, no es de higiene, de que si está bien o no lavarse las manos por higiene. No, la cuestión aquí es una tradición de que si no se lavaban las manos, muchas veces eran impuros en cuanto a ceremonia. Ahora, cuando acusan al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo responde con intensidad también. Versículo 6 y 7. Dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo no pierde tiempo y va directo al corazón del asunto y llama a los fariseos hipócritas. Ahora, el Señor Jesucristo en varias ocasiones en las Escrituras usa lenguaje fuerte cuando les llama hipócritas, cuando habla de generación de víboras, por ejemplo. ¿Por qué el Señor Jesucristo usa este lenguaje fuerte? Ahora, a diferencia de nosotros, nosotros siempre debemos de tener cuidado porque nosotros no podemos ver hasta el corazón de las personas, pero el Señor Jesucristo sí. Y cuando Jesucristo está diciendo esto es porque es exactamente lo que son. No solamente es lo que demuestran, es lo que son. Y el Señor Jesucristo va y lo reprende fuertemente. Un hipócrita es alguien que aparenta algo por fuera, pero no lo es por dentro. Y los fariseos cumplían exactamente lo dicho por Isaías 29:13. Y en Isaías 29:13, ¿qué es lo que está citando el Señor Jesucristo? El profeta habla acerca de esto. De personas que exteriormente le decían a Dios: te amamos, pero interiormente estaban lejos de Dios. Y eso es lo que el profeta Isaías dice. Los labios representan las palabras, representan lo externo, pero el corazón es lo interno. Nosotros tenemos un dicho popular: de dientes para afuera. Cuando decimos que alguien lo dijo de dientes para afuera, nos referimos, no es algo interno, es algo nada más externo. Bueno, el Señor Jesucristo, al citar al profeta Isaías, Isaías está diciendo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Creen ustedes, hermanos, que este tipo de tradicionalismo, que es de labios pero no de corazón, afecta a nuestra sociedad? ¿Lo han notado ustedes en México? ¿Cuántas personas en nuestro país son prontas para hablar de Dios? Quiera Dios, que sea la voluntad de Dios, o el Señor Jesucristo, pero su corazón está lejos de Dios. Y lo demuestran con sus acciones, y lo demuestran con las otras cosas que dicen, o con lo que no dicen. Pero hermanos, no tenemos que necesariamente irnos afuera. ¿No pasa lo mismo en la iglesia? También en la iglesia cristiana eso sucede, en donde se da servicio, adoración a Dios de labios, pero el corazón está lejos. Y tenemos que examinar nuestro corazón. Y es algo muy importante del cristiano, como decía Lutero, tener una vida de arrepentimiento. Porque la vida de arrepentimiento es la vida que se examina, que examina su corazón. Y ahorita vamos a ver que el Señor Jesucristo nos va a hablar más de eso. Después viene el versículo 7, un versículo que deben poner a temblar a todos los que hemos enseñado la Biblia, que estamos enseñando la Biblia, que vamos a enseñar la Biblia, que estamos discipulando a alguien. El versículo 7 debe ponerte a temblar. ¿Por qué?
Porque en este versículo nuestro Señor Jesucristo, citando a Isaías, dice, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Lo que los fariseos llamaban la tradición de los ancianos, Cristo lo llama mandamientos de hombres. Lo peor es que lo enseñaban como doctrina. Y una doctrina aquí representa una enseñanza de lo que Dios verdaderamente ha dicho. Y estos hombres, los fariseos y los escribas, habían elevado sus palabras y sus opiniones al nivel de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de enseñar como doctrina solamente la verdadera doctrina. No importa si con buenas o malas intenciones no podemos agregar a la palabra de Dios. Y que el Señor nos guarde de eso. Para ninguno de nosotros puede decir que tiene todo bien, pero creo que todos podemos decir, Señor, muéstrame si hay algún aspecto de mi creencia que está mal. Y creo que todos nosotros debemos de decir, como dijo también el reformador Martín Lutero cuando estaba ahí en la dieta de Worms, dice, a menos que me puedan convencer por las Escrituras, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y nosotros debemos de tener ese corazón. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Porque así es como debe de ser. Ahora Jesucristo no había terminado, versículo 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los fariseos habían dejado el mandamiento de Dios por aferrarse a la tradición de los hombres. Y sí vemos ese contraste de palabras, ¿verdad? Dejas a Dios por aferrarte a los hombres. El Señor Jesucristo está cuidadosamente usando estas palabras para mostrar lo lejos que estaba, completamente lejos. Y el contraste es triste, dejar a Dios por aferrarse a una doctrina humana. Entonces el peligro del tradicionalismo, el primer peligro del tradicionalismo es que es hipócrita, aparenta ser piadoso, pero en realidad se aleja de Dios. Y quizá pensemos que este tipo de religiosidad no aplica al cristianismo. Sin embargo, no hay personas que dicen ser cristianas, pero solamente aparentan serlo. Yo creo que sí, porque es muy fácil aparentar. Es muy fácil aparentar ser cristiano, es muy fácil aparentar. Y hoy en día podemos caer en la mentira de creer que nuestras obras externas pueden o salvarnos, que esa es la gran mayoría de las religiones del mundo, dicen tus obras externas son necesarias para salvarte, y esa es una de las mentiras. No, es la obra de Jesucristo que nos salva. Somos salvos por la fe en Jesús. Pero otra de las mentiras es que podemos nosotros creer, bueno, ya que soy salvo, me voy ganando el favor de Dios poco a poquito, me voy ganando los escalones poco a poquito y solamente tengo que seguir esta lista de reglas. Y esa lista de reglas se pueden convertir en cosas extras a la Biblia. Ahora, no estamos hablando de la verdadera obediencia, porque las Sagradas Escrituras dicen claramente que debemos de ser obedientes al Señor, pero obedecemos por un corazón transformado y no porque sentimos que mientras más obedezca yo me voy ganando el favor de Dios y a lo mejor así me va un poquito mejor. Entonces decimos, voy a hacer esto, voy a leer mi Biblia porque entonces me va a ir un poquito mejor, voy a hacer esto porque entonces me va a ir un poquito mejor, Dios va a estar más contento conmigo. Y si nos descuidamos un poquito, empezamos a acercarnos un poco a los fariseos. A lo mejor no por completo, pero tomamos 2 o 3 pasos para allá. Entonces la obediencia cristiana es de un corazón que está gozoso por lo que Cristo ha hecho. Y la obediencia es una reacción natural de un corazón doblegado. Pero no lo confundamos con un legalismo. Así que el primer peligro del tradicionalismo es que es hipócrita, aparenta, pero no es. Vamos a ver un segundo peligro y es el segundo punto. El tradicionalismo invalida la palabra de Dios. El tradicionalismo invalida la palabra de Dios. Versículo 9.
Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hagamos una pausa ahí. En este verso vemos otro gran peligro del tradicionalismo, y es que invalida el mandamiento, la palabra de Dios. La palabra de Dios queda hecha nula en el corazón de aquellos que la suplantan con sus tradiciones. Por supuesto que el Señor Jesucristo no está diciendo que la tradición invalida la palabra de Dios en todos los aspectos. Lo que se refiere el Señor Jesucristo es que cuando una persona suplanta la palabra con sus propias tradiciones, está invalidando el poder de la palabra de Dios en su propio corazón, porque la ha puesto afuera para poner dentro su pensar, sus tradiciones. Y no solamente tiene la capacidad de invalidar la palabra en el corazón mío, sino también en el corazón de otros, incluso una sociedad entera. Y eso es lo que habían hecho los fariseos. Los fariseos no solamente habían invalidado los mandamientos de Dios en su corazón, sino que se habían encargado de poner eso en la sociedad. Tenemos aquí una sociedad entera que no puede escuchar la verdadera palabra de Dios porque hay demasiado ruido de todo lo que los fariseos y los escribas enseñaban extra a la palabra. Esta es en parte una de las razones por la que Cristo habla tan fuertemente con los religiosos. Es decimos, ¿por qué Cristo les habla tan fuerte? Por lo que estaban haciendo. Estaban con su enseñanza, estaban guiando a personas a las mismas puertas del infierno. Pues el Señor Jesucristo puede verlos a los ojos y decir, hipócritas, ustedes no son más que ciegos guías de ciegos, como nos dice en el pasaje paralelo en Mateo. De hecho, en Mateo 15:14, que es el pasaje paralelo, se los voy a leer. El Señor Jesucristo agrega ahí, Mateo nos da una frase que dice Jesús. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los fariseos habían usado su poder y su influencia para mal. Y el Señor Jesucristo no tiene nada bueno que decir al respecto. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Aquí, hermanos, Cristo les da un ejemplo de algo que es la ley de Dios y no mandamientos de hombres. El ejemplo viene del Pentateuco, viene de Moisés, a quien los fariseos reverenciaban. La cita viene de Éxodo 20, con los 10 mandamientos, y de Levítico capítulo 20 y el versículo 9. El quinto mandamiento era tan importante que no seguirlo traía la pena capital. Entonces, se debía de verdaderamente honrar al padre o a la madre, y el que maldijera tenía que morir. Maldecir a los padres traía la pena capital. Y aquí Jesús nos va a dar una lección de cómo debemos interpretar no solamente la ley, sino la Biblia entera. Porque siempre, queridos hermanos, debemos de encontrar el corazón de la ley y sus implicaciones. Porque lo que vamos a ver aquí es que el Señor Jesucristo está diciendo, esto es lo que dice la ley, y lo que implica eso es esto. Esta es la correcta implicación de la ley. Y sin embargo, los fariseos habían invalidado no solamente las implicaciones, sino la ley también. Vamos a ver eso. En el versículo 11 y 12, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. El Señor Jesucristo dice, pero vosotros decís, un contraste. Moisés escribió esto, esta es la palabra de Dios a través de Moisés, pero ustedes dicen otra cosa, dicen algo diferente. Los fariseos enseñaban que si los padres de un joven tenían necesidad, el joven no tenía que ayudarlos si era corbán aquello con que podía ayudarlos. Corbán es una palabra hebrea que se usa para una ofrenda a Dios. Como lo explica aquí Marcos también, Marcos nos da una explicación para la audiencia gentil, que nosotros no sabemos qué es corbán porque no hablamos hebreo,
pero corbán en el griego se traduce como don, y en el español sería como un regalo, como una ofrenda a Dios. Para Jesucristo, no ayudar a los padres en su momento de necesidad era equivalente a maldecirlos. Pero los fariseos habían encontrado un tecnicismo para exceptuar el mandamiento. Entonces, el mandamiento decía, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y si maldices a tu padre o a madre, debes de morir irremisiblemente. Y los fariseos decían, bueno, sí, pero el tecnicismo es que si tus padres tienen necesidad y te dicen, hijo, ayúdame, y tú le dices, papá, no te puedo ayudar porque con lo que yo pudiera ayudarte es mi ofrenda a Dios. Entonces quedabas absuelto por completo, no había ningún problema. Como los fariseos y los escribas eran expertos en la ley, tomaban algunos mandamientos muy literalmente. Tan literalmente que se sabe que a veces los fariseos decían, bueno, la ley dice que a una persona, a un esclavo, no le puedes tumbar un diente, pero si le tumbas 2 o 3, ya no te aplica, porque ahí dice 1. Entonces a veces lo tomaban muy literal, o a veces era, bueno, dice diente, pero ¿qué si le quebraste el pie? No dice nada. La ley no dice nada sobre quebrarle el pie a una persona, no tienes obligación alguna. Y es evidente que esos son ejemplos en la ley que debían de tomarse como un paradigma para aplicarlo. Querían decir algo sobre el trato hacia los demás. Pero los fariseos, que eran expertos, a veces tomaban algunos mandamientos bien literales y otros no tan literales. Algunos como que los agrandaban y les encontraban el agujero y le agregaban o le quitaban de manera que habían reinterpretado la ley. Por ejemplo, hay un ejemplo de esto que es un poco gracioso. Cuando los fariseos veían que la Biblia decía que en el día de reposo no podían hacer ciertas cosas, los fariseos decían, bueno, ¿cuánto podemos viajar desde nuestra casa hasta otro lugar sin que sea trabajo? Entonces ellos habían puesto una distancia. Si te pasas de tal distancia, ya es una obra, no lo puedes hacer. Sin embargo, había otra ley oral que decía que si tú traías un utensilio de tu casa y la ponías en otro lugar y dabas una oración, ese lugar constituía ahora tu nueva casa. Entonces lo que ellos hacían es que tomaban una cosa de su casa, se la echaban al bolsillo, iban caminando contando y cuando llegaban al momento en donde ya iba a hacer una obra, sacaban ese utensilio, lo ponían en una piedra y decían, este es mi nuevo hogar para el Señor, daban una bendición y decían, ahora sí podemos continuar desde cero. Entonces tomaban y continuaban. ¿Y por qué? Porque ya estoy saliendo de mi casa. Entonces, un tecnicismo para poder romper sus propias leyes. Y decían cosas, bueno, está bien si estás cosiendo un botón, pero 2 no, ya es obra. Y puedes, por ejemplo, puedes apagar una vela, pero no la puedes prender, porque si enciendes una vela es obra, si la apagas no es obra. Y el día de hoy, si uno va a Israel, ¿qué pasa con los elevadores en Shabbat? El día sábado los elevadores están en automático. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es una obra presionar el botón. Entonces, si tú eres un judío ortodoxo, se abre la puerta, entras al elevador y si vas al piso 20, tienes que ir piso 1, se abren las puertas, se cierran piso 2. Y eso es literalmente lo que sucede porque presionar el botón es una obra y ellos dicen que no se puede hacer. Entonces, habían puesto excesivas reglas, todo porque querían protegerse y muchas otras cosas. Esos son pequeños ejemplos de muchos. Pero el problema es que la teoría se convertía en una práctica terrible, porque Jesucristo dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. El joven se sentía presionado a obedecer a los fariseos antes de obedecer a la ley de Dios. Y terminaban por obedecer antes al fariseo que ayudar a su familia. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús reitera lo antes dicho, con sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Imaginemos a una persona
el día de hoy cuyos padres están pasando en alguna necesidad. Pero esa persona que es un cristiano muy fiel y siempre muy propio, viene a sus padres y les dice: quisiera poder apoyarte, pero todo lo que me queda después de haber hecho mis cuentas, todo lo que me queda de dinero es lo que voy a dar a la ofrenda. Entonces, o te lo doy a ti, o lo doy en mi ofrenda a Dios. Lo siento, Dios es primero, entonces voy a dar mi ofrenda a Dios y no te voy a dar nada a ti. Suena espiritual, pero no lo es. Y ese es el problema con la religión y el tradicionalismo, que suena espiritual, pero no lo es. Porque esta respuesta, una respuesta así, demuestra un corazón endurecido y malvado. Porque la respuesta sería sencilla: quita algo para dar. ¿Y qué de todas las otras cosas? ¿Qué de todas las demás cosas? ¿Por qué no haces un cambio y te sacrificas para dar? Ah, no, es que todo lo que pudiera darte es mi ofrenda a Dios, no te puedo dar nada, por lo tanto. Suena espiritual, no lo es. Imaginemos otro escenario. Sabemos que debemos de darle el evangelio a toda persona, pero está aquí fulanito cristiano, que es muy cristiano, muy religioso, y llega con una persona y la ve y dice: no, a esta persona no le voy a compartir el evangelio porque mira cómo está vestida, mira qué tipo de persona es, y yo soy cristiano. Y los cristianos no nos juntamos con gente así. Entonces no le damos el evangelio. ¿Por qué? Porque los cristianos no nos juntamos con gente así. Suena espiritual quizá, pero no lo es. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona hecha a la imagen de Dios, que a lo mejor no se viste como yo, que a lo mejor no cree como yo, que a lo mejor, es más, que a lo mejor su creencia es tan antibíblica, pero necesita el evangelio también. Y muchas veces nuestra reacción es una reacción sobre o pseudo religiosa, no sé cómo llamarlo, pero es: no, yo no me junto con gente así, no le voy a dar el evangelio porque yo soy cristiano. Pero ¿qué vemos al Señor Jesucristo haciendo? El Señor Jesucristo andaba con los publicanos, con los pecadores, con las mujeres de la calle, como un doctor. ¿Se pueden imaginar ustedes un doctor que diga: no, yo no entro a ese cuarto porque ahí hay enfermos? Pero no eres un doctor. Sí, pero ahí hay enfermos, en una de esas sí me enfermo yo, pero eres doctor. Entonces, entras pensando a eso: soy un doctor, voy a dar la palabra. Y el Señor Jesucristo era lo que hacía. El Señor Jesucristo no se comportaba de esa manera. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo iba siempre al corazón del asunto y va muy en contra muchas veces de lo que nosotros creemos que es la espiritualidad, porque nosotros muchas veces empezamos a hacer un cristianismo de algunas reglas o estándares que no están en la Biblia y que si no tenemos cuidado, la invalidan. Una vez más, no estoy hablando de la falta de obediencia. Yo creo firmemente que la santidad es obediencia a Dios. Estamos hablando de cuando agregamos cosas que pueden sonar espirituales, pero no lo son. Hermanos, cuando usamos la Biblia para no obedecer la Biblia, es una tremenda ofensa ante Dios. Y aquellos que saben mucho de la Biblia, pero tienen un corazón frío, corren ese peligro. Cuando estaba en el seminario y ahora que enseño también en la unidad de teología, me da mucho miedo ver a jóvenes que son muy buenos para usar la Biblia para hacer cosas que no reflejan piedad. No, es que aquí este versículo dice eso, por lo tanto, yo puedo X o Y. Dice, pero ¿dónde está el corazón entregado por el Señor? Pero somos muy buenos a veces para encontrar los tecnicismos que no son bíblicos y las falsas implicaciones y nos desviamos de la palabra. Y Dios nos hace responsables por eso. Y yo creo que toda persona que está estudiando las Sagradas Escrituras y la usa
para no obedecerla, dará cuenta por eso. Y normalmente, ¿dónde vemos eso? Cuando una persona sabe mucho, pero tiene un corazón frío. Casi siempre así pasa. Usar la Biblia, agregarle, estamos invalidándola en nuestra vida y peor que lo hagamos en la vida de otros. Así que hemos visto 2 peligros del tradicionalismo. Vamos a ver un tercero y último. Punto 3. El tradicionalismo no afecta el corazón. El tradicionalismo no afecta el corazón verdaderamente. Versículo 14 y 15. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces nuestro Señor Jesucristo no desaprovecha la oportunidad para enseñar. Oídme y entended, dice Jesucristo. Esas palabras resuenan y hacen eco hasta el día de hoy, porque el Señor Jesucristo hoy a través de su palabra nos dice: escúchenme y entiendan. Hermanos, es importante que escuchemos, pero si escuchamos y no entendemos, no va a haber resultados positivos y espirituales en nuestra vida. Porque si nos entra por un oído y nos sale por el otro, no sirve de nada. Y podemos escuchar la palabra de Dios por años y ni siquiera ser creyentes. Y el autor de Hebreos, cuando el autor de Hebreos habla y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, el contexto es de personas que están dentro de la comunidad cristiana, pero rechazan a Dios de corazón. Les gusta a lo mejor escuchar, son partidarios, les gusta, pero su corazón está lejos, no está transformado. Hermanos, nuestro corazón debe estar doblegado y tiernito por el Señor, por Él. Oídme y entended, dice Jesucristo. Y Cristo enseña algo muy importante: cuando se trata de lo espiritual, lo que importa es el corazón. El Señor Jesucristo solo está repitiendo lo que vienen diciendo los profetas. Cuando se trata de lo espiritual, lo que importa es el corazón. Cristo no está hablando de higiene aquí. Por supuesto que comer algo, si yo como algo podrido, claro que me va a afectar el estómago, claro que a lo mejor el siguiente día o el mismo día me voy a sentir mal, pero mi corazón, mi ser interior, el Señor Jesucristo dice: así no funciona, lo tienen mal. Versículo 17 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Y en Mateo se nos dice que Pedro específicamente hace la pregunta. 18 al 20. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Jesucristo responde con lo que suena como un regaño, por lo menos suena como que les está mirando y diciendo: ¿tampoco ustedes ya llevaban tiempo con Él? ¿No entendían esta parábola? Y la enseñanza de Jesucristo es clara: los ritos externos no afectan el ser interno. Ahora, la religión fácil es la que llenamos de ritos, porque es muy fácil seguir reglas, es lo más fácil. Lo difícil es que el corazón siga al Señor. Entonces es muy fácil. Si a mí me ponen una lista de 7 cosas, de 10 cosas que tengo que hacer, la hago. Pero cuando me dicen: sigue a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ama a tu prójimo como a ti mismo, no, eso sí ya está más difícil. Para eso sí ya necesito un nuevo corazón. Porque para el otro no necesito un nuevo corazón, necesito solo ser un poco disciplinado. Pero para seguir al Señor necesito un nuevo corazón, y para allá vamos. Cristo no está hablando una vez más de higiene, está hablando de lo que afecta el corazón. Los fariseos enseñaban que los ritos externos afectaban la espiritualidad de la persona. Entonces Marcos, al final del versículo 19, nos da un comentario en paréntesis, por así decirlo, que es único en todos los evangelios. Esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, eso quiere decir que el nuevo pacto que el Señor Jesucristo viene a poner en vigencia, no solo afectaba la enseñanza de Jesucristo y el nuevo pacto en el cual el creyente está, el nuevo pacto de la sangre de Jesús, no solo afectaba las malas interpretaciones de los fariseos, sino que también cancelaba las leyes ceremoniales cumplidas por Cristo. El Señor Jesucristo está diciendo, estamos en algo diferente ya. No solamente son sus malas interpretaciones las que el Señor Jesucristo quiere cambiar. El Señor Jesucristo está diciendo, el cambio es muchísimo más cataclísmico, muchísimo más fuerte que solo una mala interpretación. Hay una nueva economía, hay un nuevo pacto instaurado y esas ceremonias quedan canceladas porque son cumplidas por Cristo. Ahora, vamos a Mateo 5, porque este versículo es clave para entender lo que acabamos de decir. Mateo 5, 17 al 18. Si no entendemos Mateo 5, del 17 al 18, vamos a creer que este pasaje contradice lo que acabo de decir, pero no. Mateo 5, del 17 al 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces decimos, Señor Jesucristo, aquí dices que no has venido para abrogar, pero aquí en Marcos nos dice que ha hecho limpios todos los alimentos, es decir, que los alimentos impuros del Antiguo Testamento, toda esa lista de alimentos que no podían comer los judíos ahora quedan limpios y ahora ya pueden participar de ellos en Cristo. Entonces el Señor Jesucristo, bueno, la clave, hermanos, está en dos palabritas: cumplir y cumplido. Jesucristo vino a cumplir. Y había cosas, queridos hermanos, del antiguo pacto que estaban en vigor y en vigencia hasta que quedaban cumplidas en Cristo. Y en el momento de estar cumplidas es diferente. El Señor Jesucristo dice, yo no he venido para abrogar, lo que he venido es a cumplir. Y cuando una cosa queda cumplida, ya no tiene que seguir porque ya cumplió con su función. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, cuando dice que la ley era sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Entonces el Señor Jesucristo dice, yo soy el cumplimiento. Yo he venido a cumplir. Por lo tanto, Jesucristo, al cumplir la ley, canceló las leyes ceremoniales. ¿Cómo qué? El templo ya no existe. Nosotros somos el templo del Dios viviente. La iglesia es el templo. Ahora, a lo mejor ustedes se han fijado que cuando hablamos de este lugar, no le llamamos el templo, le llamamos el lugar de reunión. Los puritanos le llamaban la casa de reunión. Y la razón por lo que lo hacían era porque querían ser muy cuidadosos con sus palabras. Porque el templo somos nosotros. Porque ese templo ya quedó cumplido en el Señor Jesucristo y ahora nosotros somos el templo. ¿Qué de los sacerdotes levíticos? Bueno, no estamos esperando ciertas fechas, ¿verdad?, para ir a Jerusalén a dar nuestro sacrificio y ahí está el sumo sacerdote. No, la Biblia dice que eso ha quedado cumplido porque nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que por siempre intercede por nosotros. Ya no necesitamos más sacerdote o sumo sacerdote, tenemos uno que es Cristo y el sacerdocio se pasa a todos los creyentes. ¿Qué de los sacrificios? ¿Alguien trajo una ovejita aquí para sacrificar al día? No trajimos ni ovejitas y por cierto aquí no ven ningún altar. Cuando el tiempo de la reforma sucede, los reformadores eran muy cuidadosos y cuando había una mesa al frente o a un lado le decían la mesa, nunca le decían el altar. Porque no hay sacrificio, ha habido un sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, y el sacrificio de Cristo una vez y para siempre nos ha hecho perfectos aquellos que estamos en el Señor Jesucristo. No tenemos altares, tenemos la mesa de la comunión, eso sí es bíblico. ¿Y qué de las comidas? Alguien de aquí a lo mejor sale y se compra una hamburguesa con tocino, no hay problema.
Si hubiéramos estado en la antigua economía, sí, en el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto no hay ningún problema. Y yo les digo a los hermanos, y me parece que esto es correcto y bíblico, uno puede no comer ciertas comidas por cuestiones de salud. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo no como tocino, por poner ese ejemplo, porque me hace mal o por X o Y. Está bien, porque tenemos libertad en Cristo para tomar esas decisiones. Pero el momento en que digo, bueno, yo no como estas comidas porque estaban prohibidas en el Antiguo Testamento y yo, hermanos, estamos bajo el nuevo pacto. En el nuevo pacto, Cristo dice aquí, hizo limpios todos los alimentos. Entonces, en Cristo tenemos libertad para comer o no comer por cuestiones de salud, es la libertad en Cristo. Pero no tenemos permiso de regresarnos al antiguo pacto y decir, bueno, Jesucristo, eso que hiciste, eso que dijiste aquí, que hiciste limpios todos los alimentos, bueno, los hiciste medio limpios, porque yo todavía creo que tengo que seguir las leyes de cumplidas en Cristo. Tenemos ahora la libertad en el Señor Jesucristo. Cristo las ha hecho limpias, por lo tanto, puede comer la hamburguesa con tocino con una conciencia limpia. Versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La realidad, hermanos, es que lo que contamina al hombre viene de adentro, porque viene del corazón. Hay una frase que la escuché por ahí y creo que es una buena frase. El corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema. ¿Sabe cuál es el corazón del problema? El problema del corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. El profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ponga todas las cosas. Bueno, el corazón es más engañoso, dice el profeta Jeremías 17, 9 y 10. Y perverso, añade, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces el profeta dice, el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Dios. Dios conoce nuestro corazón. Una y otra vez las Escrituras enseñan que el problema viene de adentro, porque somos pecadores y porque pecamos, pero pecamos porque nacimos pecadores. Es decir, nuestra condición es radicalmente perdida y por eso necesitamos un Salvador como Cristo. Si estuviéramos medio perdidos, necesitaríamos una media salvación. Pero como estamos completamente perdidos, necesitamos un gran Salvador. Si estuviéramos medio perdidos, a lo mejor uno de nosotros nos salva. Pero si estamos completamente perdidos, todos y cada uno de nosotros, necesitamos a alguien que sea superior a nosotros, pero que nos pueda representar. Y el apóstol Pablo dice en Romanos claramente que todos aquellos que somos descendientes de Adán nacemos como pecadores y en pecado, pero toda persona que se toma del Señor Jesucristo, del segundo Adán, es vivificado. Entonces es en Cristo. La única solución al problema del corazón es entregárselo a Dios. La única solución para el radical problema de nuestro pecaminoso corazón es entregárselo a Dios. Ahora, no es popular hoy en día decir que somos radicalmente pecadores. Lo que es popular hoy en día es decir que somos todos buenas personas. Suena muy bien hasta que lees la Biblia. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia no dice que Cristo vino a morir por buenas personas. La Biblia dice que cuando aún éramos débiles, Cristo vino a morir por los impíos. Y el apóstol Pablo dice, yo pudiera concebir de alguien que viniera a morir por el justo. Con todo pudiera ser que alguien osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El proverbista dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El apóstol Pablo escribe: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Lo que yo necesito desesperadamente y lo que usted necesita desesperadamente es Jesucristo habitando dentro de mí. Y Jesucristo en este pasaje da una lista de 13 pecados terribles que tienen su origen en el interior. De hecho, todo pecado tiene su origen en nuestro interior. Por eso necesitamos la obra de regeneración y de lavamiento del corazón que viene por la sangre del Señor Jesucristo, que limpia nuestro corazón y nos transforma. Los fariseos querían lavarse las manos, Cristo quiere lavar nuestro corazón. El Señor Jesucristo no está interesado con las manos externas, Jesucristo está interesado con el corazón interno. Como dice el profeta, Dios quiere tomarnos por el corazón. Me encanta esa expresión porque es bien gráfica. Cuando el profeta dice que Dios quiere tomarnos por el corazón, solamente piensa en lo gráfico de esa imagen. Quiere decir, Dios quiere tu interior, Dios te quiere a ti, verdaderamente. Quiere transformarnos. Y el único que lo puede hacer es Jesús. Desde adentro para afuera. Así que, ¿cómo? Y la Biblia dice, como empezó Marcos: arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Vayamos a Jesús. En conclusión, es mucho más fácil creer que podemos agradar a Dios solo por fuera. Es lo más fácil. Es más fácil engañar a la gente así. Pero Dios ve el corazón. Como le dijo Dios al profeta Samuel, Dios ve el corazón. Así que vengamos al Señor Jesucristo. Vengamos al Señor Jesucristo. Y si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo, que no es de Jesús, si hay alguien aquí que no ha sido transformado por el Señor Jesucristo, que no ha nacido de nuevo, usted necesita ser lavado para ser salvo. Necesita venir y postrarse a los pies del Señor Jesucristo. Si usted nunca ha venido a los pies del Señor Jesucristo, usted tiene que venir a los pies del Señor Jesucristo. Y hermanos, la única manera que yo sé en todas las Escrituras es si Dios hace una obra en su corazón. La única manera. Y si usted es creyente, sabe que también necesitamos el perdón. Y es por eso que Juan dice que vengamos. Es por eso que el autor de Hebreos dice que nos acerquemos. Vengamos al Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados. El que es creyente y peca no pierde su salvación, pero sí su comunión. Y la comunión con Dios, hermanos, para el creyente es algo preciado. Así que vengamos a Cristo y digámosle: limpia mi corazón, porque tenemos un corazón que tiende al legalismo. Queremos lo fácil, pero Cristo dice: yo quiero tu corazón. Qué maravilla es tener un Dios que se interesa por nosotros verdaderamente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos enseña nuestro engañoso corazón, pero también nos enseña que Cristo tiene el poder para transformarlo, para lavarlo, para cambiarlo. Señor, si hay alguien aquí que no ha venido a los pies de tu Hijo Jesucristo, ruego por esa persona. Tu palabra dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Padre, trae, lleva, rogamos a personas que no conocen a tu Hijo Jesús, para que puedan venir postrados ante Él y suplicar el perdón, ese perdón transformador que limpia los pecados y los lanza al fondo del mar.
Y Padre, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como Salvador, cuida nuestro corazón. Cuida nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a tu palabra, a lo que tú verdaderamente pides de nosotros, y guárdanos de enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Que esa frase nos ponga a temblar y que hallemos nuestra confianza en la perfecta palabra no adulterada, y que sea ella la que more dentro de nosotros. Muéstranos, Padre, aquellas cosas que debemos de cambiar en nuestra vida, en nuestra doctrina. Guíanos por la senda correcta, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les